Hola, bienvenidos una vez más a Voces Trans, Más Allá de la T, un espacio creado por y para personas trans y LGBTQ+, donde hablamos sobre temas que nos interesan como comunidad. En esta oportunidad tenemos como segundo invitado de este podcast a Christopher, no me sé tu apellido. Hola. Bueno, dinos quién eres tú, preséntate. Bueno, soy Christopher Gómez, tengo 23. Estoy graduado como TCU en idiomas modernos y bueno, hasta ahorita en noviembre estuve trabajando como community manager en una empresa que tiene sede aquí, pero es de otro país, es de España. Ok. Entonces bueno, eso básicamente. Ok, yo también a veces pregunto cómo te identificas, cuáles son tus pronombres, también para como de forma general, ¿no? Bueno, me identifico como un hombre trans, mis pronombres son él, eso, y bueno, soy una persona polimorosa, soy pansexual, y ya. Etcétera, etcétera. Empiezo a sacar la lista ahí de... Y bueno, nada, mira, en este episodio vamos a hablar un poco, al principio como sobre tu experiencia, sobre cómo ha sido tu vida, cómo descubriste como tu identidad, pero principalmente sobre tu transición, en este caso física. Okay. En el episodio pasado estuvimos como invitado a Tristan, estuvimos hablando más como su transición social, cómo ha sido como su experiencia y demás, pero en este caso como enfocarnos más desde la transición física. Exactamente. Entonces, bueno, primero, ¿cómo fue que descubriste que eras trans? ¿Cómo ha sido como este proceso para saber quién eres? Bueno, la verdad es que en estos días justamente estaba pensando en eso porque se me hacía bastante curioso, porque yo me acuerdo que cuando yo salí de clase con mi mamá, que fue justo en pandemia, en 2020, ella me dijo algo así como, pero es que como que nunca se te notó, y yo como, bueno, no sé cómo se supone que se nota, pero sí estaba pensando que yo siempre, tipo entre los 6, 10 años, siempre sí sentí como como que para mí también en general era como muy ambiguo, no estaba seguro como que qué era exactamente o cómo me sentía más cómodo yo, pero yo siempre como que tenía esta sensación de más comodidad, era que si estando con otros niños o haciendo cosas que se categorizan o se estereotipan, que son como de niños, y también mi vestimenta, la forma en que me expresaba siempre era como muy varonil, o era como lo que me dan a entender las personas a mi alrededor. Y luego ya analizado así como que llegué a la hiperfeminización, pero sí me acuerdo que mucha de mi infancia sí fue más que nada en eso. Entonces a veces me quedo como, ajá, porque mi mamá sentía que como que nunca lo mostré, pero bueno. Pero siento que... ¿lo ocultabas en la adolescencia? No, porque es que yo no sabía como que era ser una persona trans. O sea, yo literalmente no tenía el conocimiento de que existían otras personas que se podían sentir así o que tenían esa experiencia, esa vivencia. Ajá. Entonces, como yo no lo sabía, entonces tampoco sabía cómo avanzar. ¿Cómo expresarlo? Sí. Okay. De hecho, lo empecé a saber fue por mi mejor amiga, porque conocí a otras personas trans en otros espacios, más que nada espacios artísticos tipo de baile y eso. Y entonces conoció a una persona, un chico trans, y como que ahí empecé yo a darme cuenta que sí había otras personas que se sentían como yo, y desde ese momento, que eso fue cuando tenía 17, entre los 17 y los 18, empecé a considerarme género fluido. Okay. Pero no tenía otro nombre, o sea, usaba igual mi DNI y sí usaba cualquier pronombre. Pero ya entre más avanzaba el tiempo, más me daba cuenta que realmente no me sentía como tan bien, más que nada con el tema de ser género fluido. O sea, no es que me molestaba, pero como que no me terminaba de cuadrar. Entonces ya cuando me gradué del liceo, que fue en 2019, ya sentía que ya estaba como intentando hacer como una transición social más que nada a lo masculino. Y me acuerdo que me corté el cabello, o sea, fue la primera vez que me corté el cabello corto, porque a mi mamá no le gustaba que me cortara el pelo. O sea, sí, todos esos años siempre me estoy cortando el pelo, pero siempre era como hasta acá. Creo que lo más corto era que sí, aquí. Entonces esa vez me lo corté corto, pero corto. Y mi mamá como que estuvo de acuerdo porque que se veía femenino de cierta forma, y yo, bueno, ok. Luego empecé a estudiar, y en ese momento estaba estudiando odontología en la UCB, y luego llegó pandemia y hubo como un tiempo donde no se hacía absolutamente nada porque no se habían adecuado las cosas a la educación para eso. Y bueno, después fue que salí del closet, en ese tiempo donde no se estaba haciendo como que nada, con mi mamá, que literalmente fue súper, de la nada estábamos comiendo y yo, bueno, mira, me siento así. Aquí fue. Sí, dije, bueno, tengo que aprovechar el momento. Y le conté, bueno, sí, me siento de esta forma. Y ella me hizo varias preguntas sobre si me quería operar, que si quería hacer tipo hormonizarme y eso. Y como, o sea, yo sí ya estaba empezando a saber más
de las personas trans, pero aún yo no sabía muchas cosas, o sea, tema de hormonarme, de las operaciones, yo realmente no sabía casi nada. Entonces como que yo le decía que no, porque realmente sí, el tema de las operaciones no es algo con lo que yo me siento cómodo, pero de hormonarme sí quería, y quería empezar terapia, porque también es que había ido a psicólogos, pero había tenido experiencias muy incómodas. Pero entonces ella como y luego procedió a ignorar todo completamente de cómo, todo lo que le había dicho. Bueno, de hecho lo que sí hizo, o sea, ignoró eso de mi parte, pero lo que sí hizo fue traer bueno, sí, es que nosotros vivimos al lado de mi abuela y uno de mis primos, que es como mi hermano. Lo que hizo fue hablar con ella y decirle como, puedes hacer que Dene sea como normal otra vez, como que ya esas cosas no. Y él se quedó como, claro, pero nunca le hizo caso, y luego fue que me contó cuando ya estaba empezando a ver terapia, y yo iba a empezar mi transición física hormonal, que había pasado más de un año de eso, que mira, sabes, eso fue como gracioso porque tu mamá me dijo eso y yo, ok, pero nunca hablaba de eso con mi mamá, y realmente después eso como que no hablamos tanto de eso porque siento que ella no sabe cómo preguntar o cómo indagar en ese tema, y yo como que no me siento tan cómodo tampoco hablando de eso, siempre es como que acabamos discutiendo de cierta forma, entonces como que ambos lo evitamos para no tener como es como que te dejas ser, pero sí, nunca sí. llegan a profundizar en el tema No, hasta hoy. No, o sea, Okay. siempre fue como, bueno, está bien, ya a cierto punto dijo, bueno, dale, está bien. Igual que mi papá, pero ninguno de los dos me hacen preguntas ni nada. Ella como que una vez lo intentó, Okay. pero fue como que se puso muy a la defensiva, entonces fue como muy caótico y preferí como... No, yo se los he dicho, y se lo he dicho también a tengo un hermano mayor que no vive con nosotros, vive en Perú ahorita. Se los he dicho, ellos siempre me pueden hacer preguntas. De hecho, hablé con mi hermano mayor hace poco de toda mi transición y eso. Y yo les digo que siempre me pueden hacer preguntas de lo que quieran, pero siempre desde el respeto. O sea, no es que me van a hacer preguntas que... O sea, ¿cómo esperas que te responda? Si son preguntas agresivas, son preguntas hostiles. Mi hermano sí me respeta muchísimo con eso, y él sí me hace preguntas, pero sí lo hace desde eso, desde el respeto. Pero mis papás no, siempre evitan como todo ese tema, la verdad. ¿Y hasta el sol de hoy usan tu dead name o ya usan tu nombre? Ahorita sí usan mi nombre, los dos. Pero mi papá no lo usa, creo que hasta hace muy poco, de hecho. Él empezó a usarlo como hace 2 meses, 3 meses, Okay. que fue que yo tuve como una crisis por una situación en la casa o sea, todo el tema de relación de justo mi identidad y eso. Porque mi mamá estaba hablando con mi hermano, y entonces como que siempre hacía estos comentarios tipo, es que tú eres el hombre de la casa, tú siempre vas a ser el hombre de la casa, y estaba yo así. Okay. O sea, literalmente estaba yo al frente y yo, bueno, ok. Como minimizando tu identidad. Como sí, que, sí, como que bueno, el único realmente hombre de la casa es mi hermano mayor, porque es un hombre, sí, es como, bueno. Y ella sí se dio cuenta, de hecho hasta mi hermana menor me dijo como, mira, mi mamá como que se dio cuenta y tal, y yo, bueno, la verdad es que... Entonces yo tuve una crisis, y me acuerdo que esa vez como que subí mis estados así para que lo vieran, porque usualmente mis estados como que no los tengo como restringidos, pero eso era para que los vieran todos mis contactos, y estaba mi familia ahí. Y mi papá me respondió como que, bueno, tú sabes que te amamos y te apoyamos. Y yo le dije, ok, es verdad, y yo también los amo, y yo sé que ustedes me apoyan, pero respetar y validar mi identidad también es llamarme por mi nombre y mis pronombres. O sea, no es solamente como, ay, bueno, te voy a dejar ser y claro, ya, pues. es como una cuestión de que el nombre no es el origen, sino Sí. la consecuencia de nuestra identidad. Exacto. Entonces a veces pasa, por lo menos a nivel personal, a veces pasa inclusive con amigos como que me conocieron desde antes de la transición, que no entienden que el nombre es como algo central, porque el nombre es como la confirmación externa quizás Sí. de tu identidad, ¿no? Entonces piensan como que nos dejen, porque esa es otra, es como que nos dan permiso Sí. de nosotros existir, o sea, Sí, nos dan sí, permiso sí. de que nosotros nos cortemos el pelo Sí, y tal, sí. es como que, no Sobre sé, todo la familia. ajá, exacto, por lo menos los papás, Sí. los hermanos y tal, es Sí. como que yo te doy el permiso de que tú seas tú siempre y cuando no pases ciertos límites. Sí. Es como que, Como marico, que siempre hay yo límites. existo y ya. Sí. O sea, tú no me tienes que estar permitiendo absolutamente nada. Y por otra parte, el tema del nombre es como que te dejan hacer todo, pero no terminan de aceptar tu identidad porque piensan que es como simplemente expresión. Sí, es como, bueno, en algún momento se lo va a pasar. Ajá, es como un gusto. Sí, es como, bueno, Sí, como una sí. moda, como Exacto, que... es como que tus papás piensan que, bueno, en algún momento, no sé, Se cuando le va era a pasar. carajito le gustaban las Barbies y de repente Sí. ya se le pasó y le empezaron a gustar otra cosa. No, no Sí. funciona así. Es Exacto. otra cuestión, Sí. ¿no? Y con el tema de la terapia de reemplazo hormonal, ya cuando tú decides, o por lo menos sabes cómo identificar en qué momento, o digamos como que en periodo de tiempo empezaste como a cuestionar tu corporalidad, cómo querías como verte futuro y cuándo decidiste comenzar con el proceso.
yo siento que eso fue, salí de clase con mi mamá y yo en ese momento tenía como a mi mejor amigo, que era una persona muy cercana a mí, que bueno, ahorita se fue al país. Y me acuerdo que de la nada una noche me manda el enlace de una fundación que hay aquí en Venezuela. Me dijo, mira, puedes ver qué tal, no sé qué. Y ya, ok. Y, o sea, fue la primera vez que vi que en Venezuela, porque ahí en ese momento tampoco estaba en el activismo ni nada, que se hablaba de el proceso médico de personas trans, porque hasta ese momento que todavía era pandemia. ¿Cuál era la organización? La Fundación Unitrans. Ok. No había visto nada, o sea, nada relacionado, no había visto ni activistas, yo no conocía nada, entonces era como, fue súper sorprendente para mí. Y bueno, les empecé a escribir, se supone que hasta ahora se hace eso todavía, se manda un correo, se llena un formulario con tu correo. En ese formulario respondes varias preguntas, que tu nombre, tu edad, si eres menor de edad, si tienes el permiso de tus papás, porque hay una ley que no permite que te hormones sin el permiso de tus papás, y tiene que estar eso, tiene como una constancia, sí. Okay. Porque de hecho te pide que pongas como el archivo, creo. Te hace varias preguntas así de más que nada información general esa, y luego te dice que te va a enviar uno, porque envían uno cada mes si hay información nueva o si hay cosas que renovar. Okay. Y bueno, me acuerdo que me lo enviaron y desde ese momento yo como que empecé como a darme cuenta que entonces sí podía empezar hormonas. Entonces empecé como a hacer metas tipo, me gustaría hormonarme, entonces me gustaría que esto cambiara, y empecé a investigar cuáles eran los cambios, cuáles eran las consecuencias, porque también hay como no me acuerdo, creo que es como una guía, la de la UAD, que habla sobre tanto las cosas que pueden pasar que son positivas como las cosas que son como negativas, o los efectos adversos. ¿Y eso te lo dijeron en la organización o lo buscaste tú por tu cuenta? No, lo busqué por mi cuenta, aunque en el Instagram de esa fundación ellos tienen justamente la web y ponen, hicieron como una infografía de todas las cosas negativas, los cambios, que si el tema de la trombosis, temas de cardíacos, la calvicie, el tema del aumento del acné, todas esas cosas las ponen en dos infografías. Entonces ahí también yo tenía como esa guía, pero también quería seguir investigando. Y ya después de justamente un año que yo salí de clase con mi mamá, fue que le dije que iba a empezar psicoterapia, porque solamente se empieza con psicoterapia, aunque cuando yo le escribí podía hacer la evaluación de una vez. Eso ya se supone que depende de la persona. Entonces empecé psicoterapia. Yo estuve ahí desde abril de 2021 hasta noviembre, casi diciembre de ese mismo año. Fueron como casi 6 meses, creo, en proceso para poder empezar la hormonación. Aunque sí, para el tema más que nada psicológico, aunque creo, como se ha mencionado, o sea, realmente no era como para saber si soy trans, sino que era más para reforzar actitudes, cosas que quizás me estaban afectando, no solo como persona trans, sino en general. Porque el proceso sí es como muy agobiante y puede ser muy frustrante, a veces no sabes cómo lidiar, entonces ahí te dan como estas herramientas para saber cómo lidiar con eso. ¿Y cómo sentiste tú la terapia? O sea, ¿fue una terapia como afirmativa? ¿Sentiste como que en algún momento se te invalidó como persona trans? ¿O cómo fue el trato en general, ¿no? Como en tu proceso terapéutico antes de empezar la transición física? No, la terapia psicológica fue buenísima, la verdad. Es que con la psicóloga con la que estaba, y es la que más recomiendo, que es Kimberly, creo que pero no me acuerdo su apellido. Ella es increíble, o sea, es no solo como profesional, sino como persona, es muy increíble, es muy dedicada a lo que hace. Y yo me acuerdo que el tema de costear las consultas, como eran cada 15 días, a veces me costaba, porque yo en ese momento no tenía trabajo, todavía estaba estudiando. Y bueno, mis papás como que todavía, o sea, sí me estaban apoyando, pero siempre es como un poquito pesado pedirles apoyo en esas cosas, porque lo hacen como, por lo menos mis papás a veces lo hacen como, bueno, como que no le dan tanta importancia. Entonces a veces era un poquito pesado hacerlo desde ese sentido. Pero entonces ella me da como esas opciones que eran más baratas, tipo hacerlo en llamada o por videollamada, y lo hacías en mi casa. Que esas eran más, creo que en ese momento costaban $5. Entonces era muchísimo más económico, y hacer las otras que son un poco más costosas en 15 y 20, que son presenciales. Creo que hasta las puedes dejar en 10. No sé cómo lo están haciendo ahorita, pero creo que la más barata, sí, presencial, la dejan 10. Y creo, bueno, no, ya no las está haciendo aquí en Villamonte, pero creo o sea, como en general cuando tú empezaste, eso eran más o menos los costos los precios, cuanto a terapia. Creo que se ha mantenido, pero no estoy seguro. A nivel familiar, ¿te sentiste acompañado? ¿Te sentiste solo? Como también incluyendo como a tus amigos, porque a veces como que bueno, no tenemos apoyo familiar, pero quizás algún entorno sientes como algún tipo de acompañamiento.
yo me sentí más apoyado de mis amigos porque al final también es que me empecé a ver personas que eran de la comunidad y también algunos eran personas trans. Entonces era como que todos nos entendíamos. A veces no Ok. sabíamos ciertas cosas, pero por lo menos nos entendíamos y podíamos aprender nuevas cosas y eso. Entonces con mis amigos nunca tuve ningún problema porque desde el comienzo siempre hubo como ese apoyo. Por lo menos desde el grupo nuevo de personas que empecé a hacer cuando empecé a conocer personas de la comunidad, porque casi todos mis amigos antes no es que eran directamente cis y heteros, pero la mayoría lo eran. De hecho solo tuve un mejor amigo que era gay y bueno, mis dos mejores amigos, pero como que igual éramos bastante ignorantes en ese sentido con todos estos temas. Entonces con algunos amigos viejos como que algunos les dio igual y otros como que les dejé hablar, entonces. Pero con mis amigos que hice en ese momento todo estuvo como bastante cómodo y nunca hubo ningún problema, la verdad. Con mi familia más que nada recibí ese apoyo, como esa sensación de, bueno, pues literalmente es tu vida, tú puedes hacer lo que quieras y nosotros te vamos a respetar. Más que nada de que si de mi hermana y mis primos, que son personas más jóvenes, mis primos son de casi mi edad, y mi hermana es 6 años menor. Cuando yo salí del cruce ella tenía creo que 12 más o menos. Se crecieron como, por lo menos en mi caso, yo le llevo como 7 años a mi hermano y fue para él como natural. Sí, O sea, realmente exacto. para él fue como que es que yo Sí. crecí contigo, yo jugaba contigo y Sí. no había como Sí, no, nada del otro mundo como que yo literalmente- tuviese que aceptarnos. Literalmente en ningún momento me cuestionó nada, no me hizo preguntas de nada, fue como yo le dije y dijo, bueno, está bien. Ajá, exacto. O por lo menos yo nunca me he sentado como con él a conversar ese Exacto. tipo de cosas, pero bueno, es lo que asumo, ¿no? Porque igualito hasta el sol de hoy, como que nuestra relación no ha cambiado. Con mis papás sí Sí. cambió, pero con mi hermano como que siento que hasta el sol de hoy está como normal como siempre. O sea, fue como que quizás para él fue Ya. un poco más natural, pero bueno, eh, un poco más, sí, más normalizada la cuestión, ¿no? Y en cuanto a amigos, es como primordial, o sea, por lo menos también lo estaba hablando con Tristan y para él también fue como sentirse en comunidad con personas que también lo entendían, ¿no? Como para poder pasar todos estos procesos. Y en cuanto a, por lo menos como ya tú hablas de que, bueno, no conocías el activismo, no sabías qué Cardizo se hacía dentro del activismo trans, que Cardizo era eso, ¿encontraste también una comunidad ahí o fue como, porque era un interés tuyo antes o fue como que el proceso te fue llevando a? Yo siento que fue más que nada el proceso porque entre más iba avanzando en mi proceso, más personas de la comunidad iba conociendo, sobre todo otras personas trans. Entonces como que fue más que nada del proceso y luego ya fue porque me quería como integrar al activismo porque me pareció bastante interesante y me acuerdo que en el momento en que yo me integré, que fue en 2021 de hecho, como que todavía seguían ciertas cosas de pandemia, como que todavía no había tanto, del cuidado por el COVID y eso, pero éramos muy poquitas personas, o sea, me acuerdo de las marchas, éramos como 10 personas, una cosa así, éramos muy poquitos, entonces también quería como participar porque al final siento que era importante que hubiéramos más y más personas para que se fuera haciendo más visible. Entonces sí, fue parte más que nada de mi proceso. Y los cambios físicos una vez comienzas la terapia, no hablemos como de especificaciones, tipo de dosis o creo que ahorita estás cada 21 días. Ahorita estoy cada 3 meses porque me aplicó una que tiene Una más. distinta. Ok, entonces eso como no tomarlo ahorita, pero sí por lo menos los cambios que viviste. Ok. Ese primer mes, esos primeros 2 meses, ¿cuáles son los cambios físicos que ves? Con la primera que estaba probando, que si era cada 21 días, más que nada siento que mis cambios físicos fueron más de la voz. Sí, siento que la voz me cambió, o sea, siento que me cambió más después de la otra hormona hasta la que estoy ahorita, pero siento que obviamente en ese momento sí me cambió. De hecho, yo grabé un video desde la primera semana a cuando ya tenía 3 meses y sí se nota el cambio. La voz, sí, un poco más el tema del vello corporal. En ese momento, aunque sí tenía acné, no era como tan, o sea, como este acné que es más presente, como el de ahorita. En ese momento era como un poquito, como de vez en cuando, como cuando estás en la pubertad, pero es como muy suavecito, no es como tan Ok. fuerte. Pero bueno, también tuve estos temas ya cuando tenía 3 meses y fui a consulta porque yo en ese momento iba cada 3 meses, me di cuenta que, bueno, como se hacen ecos de revisión, que tenía un tema de la glándula tiroidea. Entonces me tuve que hacer más exámenes y eso.
Luego simplemente me dijeron, bueno, o sea, sí está un poco como alterado, pero si empiezas a hacer ejercicio es porque las hormonas van a las glándulas en lugar de ir, por ejemplo, a los músculos. Si no estás ejercitando, entonces no tienen a dónde ir y van a ir directamente a las es glándulas. como, no sé, aquí es de la ignorancia, ¿no? Es como una especie de estimulación, quizás. Sí, es como una estimulación para que Ok. las hormonas se redistribuyan de una forma que sea más sana para el cuerpo. Aunque eso se supone que no pasa en todos los cuerpos, eso pasa dependiendo de la persona. Porque yo conozco personas trans que no hacen ejercicio y literalmente nunca han hecho ejercicio más que cualquier actividad cotidiana Ok. de, no sé, cardio, una cosita, caminar. Ok. Y no les ha pasado nunca lo que me pasó a mí. O sea, eso me pasó en los primeros 3 meses. Entonces después empecé a hacer ejercicio y ya estaba como todo más controlado. Pero aún así como que todavía estaban estas, como que ciertas cosas que no terminaban de cuadrar con esa ampolla ¿Cómo de así? testosterona. Porque me hice después, pasaron otros 3 meses. Los primeros 6 meses como que, bueno, pasó lo de eso los 3 meses. Luego los 6 meses como que todo bien. Pero cuando llegaron los 9 meses que me tenía que volver a hacer ecos, otra vez había como algo raro que era, me acuerdo que creo que era en el hígado. Y la doctora dijo como que bueno, no era peligroso en ese momento, no estaba nada grave, pero que lo mejor sí sería cambiar la hormona antes de que, porque se está dando cuenta que si estoy haciendo ejercicio y estoy siguiendo los lineamientos que ella me dio y aún así está afectándome, entonces prefería que la cambiara. Algo que también pasa, pero bueno, sí, pasa más que nada los primeros 6 meses, por lo menos me pasó después de los 6 meses, siento que lo súper controlar mejor, es los cambios de humor, que eso es como siempre digo, es la pubertad, o sea, literalmente como que Es todo pasar otra adolescencia. sí, tal es cual. pasar a la adolescencia, pero desde este punto de vista masculino, más que nada, si eres un hombre trans, porque es este tema de que te cuesta más controlar tus emociones. Y yo he visto otros chicos trans que dicen, no, pero es que eso es una excusa para tal. Es como, ok, tal vez puede ser que algunas personas se lo usen como una excusa, pero es que genuinamente sí. O sea, es algo que sientes, ni siquiera es algo que piensas como que, ay, bueno, me voy a actuar así, porque no, es algo que directamente sientes porque es algo como impulsivo. ¿Sientes que cambió tu personalidad? Siento que cambió un poco más que nada porque me volví, bueno, yo siempre fui alguien muy directo, pero siento que me volví aún más directo, más honesto, más, no impulsivo porque siento que eso sí lo cambié, pero sí como más, sí, más que nada muy directo. O sea, ya es como ahorita me da un poquito más igual de cierta forma. No sé si también es porque, bueno, se acostumbra a que las personas amadas o las personas de crianza masculina sean personas que como que son criadas de cierta forma, que como que tú puedes decir lo que te da la gana, de la forma que te da la gana. Siento que cuando transicionas como que adoptas ciertas cosas de forma inconsciente por cómo te sientes y cómo la gente te empieza a socializar cuando empiezas también a tener cispasen. Entonces como que de cierta forma adoptas estas cosas, que no significa que sea bueno, porque ha pasado mucho que... Pero eso te hace sentirte más cómodo con tu cuerpo, como más... Sí, No sé, quizás una forma de afirmación. Es como me están socializando como hombre, pero de forma inconsciente. Es una cosa sí, como es rara. como, es más inconsciente, porque al final es como este tema de que, ok, me estás dando, o tengo este cispasen, pero a veces como que sé que hay cosas que hay que mejorar para que, no sé, siga como normalizando este comportamiento, pues. Pero sí siento que en general con mi cuerpo, el hecho de que, bueno, ya después de los 6 meses que tengo estos cambios, que ya puedo controlar estos cambios emocionales, sí siento que, ajá, como que todo mezclado con el cispassing, con el hecho de que la gente me vea en la calle, es como, me socializan como hombre siempre. De hecho, a veces me miran raros cuando les digo que, ajá, este es mi DN, porque a veces tengo como que legalmente mostrar, ajá. Pero esa combinación de tanto lo emocional, lo social y lo físico, sí es como bastante cómodo al final. Y en cuanto a relacionarte con tu propio cuerpo, o sea, por lo menos que te cambie el pecho, que te cambie la masa muscular, ¿cuáles han sido los cambios que has notado allí y cómo te ha hecho sentir eso? Porque hay veces que, bueno, uno como escuchando en TikTok, en YouTube, como las experiencias de los hombres trans, hay cosas que gustan y hay cosas que no gustan, hay cosas que tú dices, Dios mío, porque esto me está cambiando de esta manera y te asustas y demás. ¿Cómo Sí. lo has vivido? Sí. Bueno, lo del pecho, como yo nunca tuve tanto pecho, pero sí noté que aún así, por lo menos con la primera dosis que me estaba aplicando, sí tuve cierto cambio. Y bueno, también porque yo hacía ejercicio ya. Pero yo antes de empezar a hacer ejercicio sí me di cuenta que sí tenía cambios en mi pecho. O sea, siento que como que bajé como por lo menos una talla. Y sí he visto
en casos de personas que tienen los pechos un poco más grandes, que sí, lo que pasa es como que se hace más pequeños, pero queda como la piel estirada de alguna forma. Okay. Que eso igual, por eso se recomienda hacer las mastectomías por temas más de comodidad y eso. Pero por lo menos en mi caso, sí fue como, sí se notó el cambio, pero al mismo tiempo como también estoy trabajando, bueno, ejercitándome para trabajar más mi cuerpo, como que lo noté, pero más que nada ahorita lo estoy como agrandando, pero también como poniendo un poco más plano para que luzca más como un pectoral. Entonces, siento que ese cambio es como uno de los más, dependiendo de los cuerpos, es como un poquito, a veces puede ser hasta disfórico por el tema de cómo se ve estéticamente después tu cuerpo. ¿Cómo así? ¿Cómo que el cambio hormonal te genera disforia? Sí, porque empiezas como, bueno, aparte del hecho de que hay cosas que cambian y como que empiezas a darte más cuenta de eso porque está cambiando y entonces estás como esperando que como que deje de existir mágicamente. Ok, claro, porque tenemos como una idea preconcebida y vemos estas cosas, como estos referentes que ya están arreciendo un año y ya tienen un barbón. Sí, sí. Una cosa así, y por lo menos hay muchos influencers europeos que literal es como muy rápido. Yo no sé por qué, pero es como que tienen cambios bastante rápidos, o por lo menos también. En cuanto a hormonas, tú los ves que ya nada más con que vayan al gimnasio, pues ya tienen cambios, ¿no? Sí. Entonces, cuando te genera disforia es cuando tú dices, conchale, ya llevo 3 meses aquí en esto y no veo el cambio que yo esperaba o algo así. Sí, sí, porque es que incluso, por eso digo, o sea, literalmente depende del cuerpo porque también está el cambio de la voz, que en algunos no cambia tanto, en algunos cambia muy poco, en algunos sí cambia mucho, en algunos cambia como intermedio, o sea, siempre es como que nunca es lo mismo y nunca va a ser igual en todas las personas. Con el tema de el pecho, porque si tienes mucho más pecho y está como empequeñecimiento del pecho y luego queda la piel estirada, entonces vas a empezar a sentir disforia porque tu pecho no se ve plano todavía y no se va a ver plano hasta que probablemente te operes. Entonces también está el tema del vello, a algunas personas no les gusta para nada y es mucho, o sea, eso creo que es de las cosas más obvias. O sea, sale en todos lados. Sí, sale en todos lados y sale mucho y es como muy incómodo a veces. Pero también es porque empiezas a socializar de manera masculina, entonces te ves físicamente, tienes barba o tienes algo que te haga lucir muy masculino, tu cuerpo se ve muy musculoso en el caso de los que hacen ejercicio y eso, o simplemente son como más grandes, y entonces te empieza a dar como disforia usar ciertas cosas o ciertas ropas. Yo sí he visto muchos hombres que dicen, no, bueno, estoy feliz porque transicioné y como que puedo usar esto y nadie me va a hacer misgender. Es verdad, no te hacen misgender, pero ahora estás como en esta situación de que corres peligro en la calle, pues por cómo luces. O si tienes barba y estás usando ropa muy femenina o maquillaje, la gente te empieza como a ver de forma extraña, empiezan a hacer comentarios. Entonces eso a veces es algo que me pasa y es algo que me genera disforia. Es un tipo como de discriminación distinta a lo que vivimos cuando nos socializan como mujeres. La discriminación al final es la misma cosa, es la misma cuestión, pero digamos que el foco de atención cambia. ¿Por qué? Porque te socializan como un hombre gay y tal, ¿no? Como afeminado, ¿no? Sí, como un afeminado. Entonces empiezas a sufrir esta discriminación, sí, más que nada por expresión, por cómo se ve tu expresión de género y como si fueras afeminado o incluso, diciéndote como, a veces sí te hacen misgender, por así decirlo, porque piensan que eres una mujer trans. Entonces es como toda esta sensación de euforia, ok, bueno, entonces tengo que dejar de usar esto, entonces tengo que hipermasculinizar estas otras cosas, el tema del pecho, el tema de el rostro, a veces como que no me afeita más nunca, más a los 3 pelos que me salieron los primeros 3 meses y ya no, y entonces pasan todas estas cosas que te empiezan a generar más disforia, como que nunca, o hasta cierto punto nunca acaba la disforia, pero por eso es importante ver psicoterapia para poder aprender cómo elaborar manejar eso, sí. Ok. Y en cuanto a tu relación contigo mismo, o sea, ¿cuáles dirías tú que son como estas cosas que digamos que el cambio físico te ayuda como a afirmar ciertas cosas emocionales? Claro. Como cuál es tu trato contigo mismo, cuáles son las cosas positivas de empezar terapia hormonal, mejor dicho. Yo diría que es esa sensación de, no solo el hecho de, sí, bueno, es esa sensación de por fin poder cumplir con lo que, como con tu meta personal, que quizás no sea exactamente como tú esperas que fuera, tú tenías esta imagen de cómo te ibas a ver y tal vez no te ves exactamente igual, pero por lo menos estás o trabajando o estás tratando de alcanzar eso, o estás acomodando cómo era lo que querías lucir y cómo es lo que
estaba avanzando hasta ahora, no necesariamente tiene que ser eso. Entonces por lo menos personalmente yo sí me siento bastante feliz como me veo y con mi transición hasta ahora, que ya llevo más de 2 años, pero siempre está como esta sensación a veces de que quizás nunca es suficiente. Entonces como que, o sea, yo sé y siempre, desde hace mucho ya tiempo, creo que desde que tengo como 8 meses en hormonas, ya me socializan como hombre en casi cualquier lado. Siento que más que nada esto viene asociado no tanto a la gente de la calle, porque con la gente de la calle tengo que lidiar con la situación que comenté ahorita de que... Mostrar la cédula. Sí, no solo eso, sino mi expresión que a veces es femenina, entonces la gente está como, bueno, haciendo comentarios, pero con la familia, porque como que nunca terminan de soltar quién se supone que eras antes. Entonces, incluso si tienes cambios físicos, no, o sea, literal, la barba más grande del mundo, te ves como súper grande. Por lo menos a mí me pasa que todavía a veces no uso mi dende, ya de verdad creo que ninguna persona en mi familia usa mi dende, pero sí, sí a veces me hacen mis gender o hacen estos comentarios como lo que pasó con mi mamá. O pasivo-agresivos. Sí, o entonces queremos hablar del tema, es como súper tenso, o en Navidad, para mí como que la peor fecha es Navidad porque está toda la familia, entonces como que todos empiezan a hacer comentarios, o a veces me hacen mis gender, entonces mi mamá o mi papá me hacen mis gender, entonces como que todo el mundo asume, entonces lo podemos decir, es súper caótico la verdad la situación de estar en eso, incluso si físicamente has cambiado, por eso también está como esta euforia. A pesar de eso, o sea, obviamente uno tiene como estos momentos de crisis por esas cosas, pero al final también es como aprender a manejarlos con, bueno, las herramientas que se dan. Y bueno, simplemente seguir avanzando. Yo sigo haciendo ejercicio porque me gustaría verme de cierta forma, muscularme más. No solo por como cumplir con el estándar masculino, sino porque me gusta y por salud tengo que hacerlo. De hecho, si solo tuviera que hacerlo por salud, bueno, lo haría por eso más que nada. Pero en general estoy feliz con los cambios que he tenido y no sé, me siento bastante bien ahorita como me veo, cómo estoy, con todo lo que he avanzado desde el inicio hasta ahorita. Siento que ha sido como muy sorprendente, la verdad. Bueno, me sorprende que para ti no ha sido como tortuoso quizás. ¿Por qué? Porque por lo menos he conocido a otros chamos trans, de un amigo que vive en Yaracuy, por ahí, y él está en hormonas. Okay. Y para él ha sido como más tortuoso, porque bueno, en el trabajo es bastante complicado, sí. Porque la familia inclusive tuvo como que salir de su casa porque su mamá llegó a un punto como que, o sea, él tenía los cambios físicos, pero la mamá todavía como que no entendía absolutamente nada y no entendía cómo, o sea, pensaba que se estaba drogando, una cosa así. O sea, claro, porque le decía, mamá, son hormonas, o sea, como claro, que intentaba explicarle, eso, sí. pero no, la mamá todavía no terminaba de entender, entonces tuvo como que salir. Okay. Entonces, en tu caso, como que a pesar de como del duelo que pasa a tus papás, que bueno, que es un proceso larguísimo y demás, dependiendo de la persona, como que los cambios físicos como que hasta cierto punto les ayudan a afirmar tu género quizás. Sí, siento que por eso como que poco a poco sí empezaron como a usar más mi nombre y como a darse cuenta, no es una etapa, no es algo que se va a quedar aquí, no es una moda. Sí, de verdad, sí está haciendo esto. Entonces sí. Bueno, o sea, por ese lado sí lo entiendo, porque por temas de trabajo, o sea, de hecho, literalmente hace como, creo que 2 semanas tuve una entrevista de trabajo y fue como una situación, no directamente incómoda, pero sí fue como, porque tuve que explicar, porque bueno, llevo mi RIF y mi RIF tiene mi nombre legal y mi cédula también, que tuve que sacar una copia, y estaba en mi currículum y yo en mi currículum pongo mi nombre, no pongo mi DNI. Lo dejé de poner porque literalmente nadie me llamaba nunca. Entonces me imaginaba que era porque en la foto me veo muy masculino y pongo ese nombre, la gente seguro no quiere como lidiar con esa situación. Entonces cuando llegó bueno, tuve una entrevista y realmente me dijeron, bueno, me da igual. Pero en esa sí fue como que tuve que medio explicar, y a mí no me molesta, yo puedo explicarlo y sé que tengo que explicarlo de alguna forma. No es que tenga como una deuda de tener que explicarlo, pero yo no tengo problema en hacerlo. Es como poder lidiar con la situación, ¿no? Como para que no haya como incomodidad, quizás. Sí. Entonces como que la persona como que no terminaba de entender quizás como que por qué. O sea, era como, ok, y me respetó todo el tiempo y eso, pero como que nunca terminó de entender realmente la situación, y siento que por eso al final no me terminaron llamando, porque como que estaban como estas incoherencias de mi nombre legal o cómo estoy registrado, que el sexo, cómo está registrado en mis documentos legales y cómo me veo. Entonces siento que quizás a veces los trabajos no quieren como lidiar con esta situación de vamos a contratar a alguien que simplemente sea así, si solo tengamos que usar este nombre y todo sea muchísimo más sencillo. Y sí, ese sí siento que, o sea, por eso hay muchas personas trans, sobre todo aquí en Venezuela, que no quieren
empezar el tratamiento hormonal por los cambios, porque empiezas a tener que lidiar con esta situación de los trabajos. Porque es como un estigma nuevo. Sí, es O sea, un tema nuevo, sí. Como cuando tú no empiezas hormonas, siempre pasa que te gritan de marimacho y ya. O sea, Sí. tú eres marimacho, bueno, Sí. ¿qué más vamos a Sí. hacer? Pero ya cuando empiezas a tener barba, a tener más musculación, o sea que ya eres un carajo, ya eres un Y te tipo, socializan de esa pues forma. exacto, no entienden como esta incongruencia entre el nombre, entonces Claro. no saben si llamarte con Por el nombre legal. legal o el nombre elegido, ¿no? Incluso si tú se lo dices tipo, no, bueno, me puedes llamar por mi nombre elegido y este es, pero legalmente está. De hecho, yo siempre lo explico Se igual. sienten obligados, Sí, es legalmente, ¿me lo como, has dicho? sí, o sea, O sea, sí. a ver, cuando yo estaba en orquesta, a mí me intentaron obligar a cambiarme la ropa, porque había un uniforme que tenías que ir de vestido para mujer y de traje para... Yo me iba de traje, a mí qué me importa, o sea, esta es mi identidad, o sea, Claro. claro. Y me intentaron obligarme, y yo, ay, no, o sea, me explico, o sea, como que tampoco eres tan importante, y me salí. O sea, yo no estoy para esto, y Claro, aquí tenemos claro, es que 24 no, años, o sea, ya, o Sí, sea, sí, no. Entonces como que no como que se sienten legalmente obligados, ¿no? Y en tu caso, donde yo estaba bien niños, es como que, pero a mí qué me interesa, yo no, o sea, me explico. Creo Una que cuestión, tú- bueno, explícale, o sea, porque existimos y en la calle se los van a encontrar Sí, y sí. en lo más seguro hasta ellos mismos son, y más en un ambiente artístico. Exacto. Cantidad de profesores maricos de closet que había ahí, Sí. o sea, no había, o sea, me explico, no, por lo menos yo me lo tomo como bastante, Como, se va muy directo y no uso Sí. las mejores palabras, o sea, yo soy ok, consciente ok. de eso, no soy no soy el políticamente correcto, soy Ok. nada políticamente correcto, pero es porque, a ver, tú me estás insultando, que tú estés Claro. usando palabras rimbombantes no significa que Te sea están- menos insulto. te están discriminando, solo que lo están haciendo como de forma Más elegante, sutil, amable, como, ay, sutil, exacto. como debajo Bueno. de la alfombra. Que tú y seas sigues dimio no haciéndolo. significa que yo vaya a ser dimio. Exacto, O sea, entonces, y yo no espero, o sea, por lo menos yo no le debo pasar de nadie. O sea, yo siento que eso de Sí. verdad es algo que yo tengo Sí. como muy concientizado, ¿no? sí. No, y de hecho hay mucha gente de la comunidad trans, sobre todo aquí en Venezuela, que piensan que le den como tanto educación como amabilidad a estas personas. Es como, yo No. puedo entender que no todo el mundo sabe, y yo puedo entender que hay personas, sobre todo personas mayores, que les cuesta como entender, pero es que nosotros no debemos eso. O sea, si no quieres hacerlo, es totalmente válido que no lo hagas y ya, o sea, está bien. Y yo puedo intentarlo, pero, o sea, yo no soy la persona que se ofrece cuando alguien dice, no, es que para enseñarle a estas personas sobre este tema, es como, te lo puedo explicar, pero es que de verdad yo no te debo esa educación. Y has rechazado trabajos porque no te respetan. Me he salido de trabajos ya por ese mismo tema, porque de hecho tuve un trabajo donde como que supuestamente lo hacían, pero esta persona literalmente nunca me llamaba por mi nombre. O sea, yo tenía un apodo dentro del trabajo porque era un ambiente artístico y siempre me llamaba por ese nombre. Y yo me quedé como, bueno, yo lo ignoraba porque como que me gustaba mucho el trabajo. Puedes y llamarme eso. nombre artístico, pero no por mi nombre. Exacto, y el nombre artístico era como una tontería, entonces nunca lo hizo. Y en ese momento todavía yo no había empezado, apenas estaba empezando mi transición hormonal. Y me acuerdo que en el momento que la empecé, que todavía estaba dentro del trabajo, se hizo como que, ay, yo te apoyo y tal, pero es que yo me quedé así como, bueno, pero literalmente jamás me llamaste por mi nombre, entonces Eso no es apoyo. no. O sea, que me supuestamente respetes y valides, pero nunca usas mi nombre. Y al principio quería usar mi DN, a pesar de que ya sabía que era una persona trans y que no iba a usar ese nombre. Eso no es. Y se ofendía. Sí, se molestaba, que era lo peor. Y es Como como, que tiene derecho sobre tu identidad y sobre sí, tu propio nombre. sí, como debería hacer las cosas, pero yo no puedo exigirle porque lo va a hacer como ella quiere. Entonces, no, sí, yo me salí de ese trabajo porque de verdad ya era un punto donde estaban pasando muchas otras cosas, pero esa fue una de las cosas porque habíamos otras personas trans ahí que no les estaba pasando lo mismo que a mí porque como que yo me veía muy femenina, entonces me imagino que por eso dijo, ay, bueno, no le molestará si no lo hago, o le asocié como si todavía fuera una mujer. Porque ajá, los otros chicos trans eran como muchísimo más masculinos, entonces como que siempre los respeto a ellos, pero a mí siempre veía como esta actitud y aún así igual había situaciones incómodas para todos. Entonces sí, no, me salí porque de verdad, entre otras cosas, eso era una de las cosas que me incomodaba muchísimo. Y donde veo que como esta situación que te comenté ahorita de la entrevista donde yo les expliqué, mira, bueno, este es mi nombre, yo me auto percibo de esta forma, legalmente estos son, y se los mostré, ahí está mi RF, está mi cédula. Ustedes lo pueden usar en todo lo que sea legal, que sea necesario, pero preferiblemente socialmente sí, quedo en la empresa. Este es mi nombre elegido y esta está atrás. Y bueno, eso, o sea, siento que cuando empiezan a tener como esas actitudes, yo empiezo como a darme cuenta como que quizás este no sea el mejor ambiente de trabajo. Aún sí, no estoy seguro si siquiera voy a quedar, pero sí, llegar a quedar es como que me lo pienso bastante porque sé que me va a sentir como incómodo.
En el trabajo que estoy ahorita me da más igual porque primero es remoto, entonces no tengo como que tratar con nadie. Y segundo, mis jefes nunca, ni mis compañeros ni nadie nunca me dijeron como, no, bueno, tal cosa, y me llamaron por mi DNI, a pesar de que mis jefes saben cuál es, porque, bueno, legalmente están los documentos y tal. Cuando me pagan también sale ahí, pero nunca les molestó, no les da igual, ellos estaban felices con que yo trabajara y supiera hacer mis trabajos, en fin, nunca tuvieron ningún problema. Entonces sé que hay trabajos así y sé que hay personas que no les interesa, pero uno más o menos se da cuenta cuando ya estás hormonado y empiezas a tener esta socialización, empiezas a hacer estas cosas, cuando las empresas tal vez no sean como el espacio más seguro, porque se nota, o sea, se nota la forma que se expresan, lo que incluso si no llega a algo hostil o a un ataque como tal, se nota que están Es que a ver, no tiene que haber un ataque directo para que eso sea violento. Como tú dijiste, que puede ser educado de cierta forma, pero sigue siendo discriminación. O sea, no. Y también el hecho de que hasta cierto punto, como no hay ningún tipo de ley como que nos protejan, Exacto. Por lo menos a veces nos tratan como de histéricos, ¿no? Sí, o sea, como si estuviéramos sobreexagerando. Exactamente, como que si la situación no importara. Sí, porque como ellos si fuera legalmente cualquier están cosa. obligados a pedir legalmente un cardizo, o sea, porque tampoco es como que... Porque ese es el tema, ese es el tema de derechos humanos, que es como que hay demasiados vacíos con respecto a las identidades trans, Sí. que tú como persona trans tampoco sabes hasta qué punto defenderte. Por eso que digo que yo cuando me pongo así más directo y más, porque es como que, cónchale, yo también llevo rato como aguantando, o sea, no es nada más como que esa situación, es que más de una vez te dicen, no, bájale 2, como que tú puedes ser gay, pero no públicamente, como, papi, pero es que Dios mío, o sea, como yo oculto, es como que como yo voy a ocultar mi test, Exacto. o sea, como yo voy a ocultar que soy negro, ¿cómo lo oculto? O que soy moreno, ¿cómo lo oculto? Exacto. O sea, si yo soy marico, si yo soy trans, y ya llega un punto en el que tú dices, cónchale, ya tú llevas como 20 años ocultando la cosa, Exacto. como para seguirlo ocultando, y que a ti no te guste, está bien, o sea, está bien que no te guste, pero así como tú me estás obligando a callarme, yo también puedo obligarte a callar, ¿no? Claro, Y ellos, estás discriminando. exactamente, y ellos como jefes, siento que también, quizás moralmente, no sé cómo explicarlo, pero es que es igual, si nos intentan obligar a nosotros a cambiar, ellos también están obligados a cambiar. Claro, aprender. Exactamente, aprender. aprende, porque es que nosotros, o sea, somos dignos, y creo que Claro. parte de nuestra lucha es, digamos que, reivindicar nuestra dignidad como personas. Porque que a mí no me... Que tú piensas que yo soy descarado por decir que soy trans abiertamente y vivir públicamente trans, es complicado. Si eso es complicado para ti, pues para mí también es complicado tener que ocultar mi identidad porque a ti no te cae bien, porque ni siquiera es una cuestión de genuina legalidad, o sea, que nosotros estemos ilegales, o sea, que haya una ley que prohíba las identidades de género, o que haya una ley que prohíba que las personas puedan transversirse, por así decirlo, o sea, de que haya un uniforme específico y que yo no puedo usar esta cosa, pues no. Es como en los liceos, que las niñas están obligadas a usar falda y los niños están obligados a usar pantalón. Sí. No hay una ley específica que prohíba a las niñas usar pantalón. Sí. Entonces, porque eso también tiene que caer dentro de nuestros trabajos, ¿no? Sí. No, y en la universidad, incluso en las universidades también con profesores hay, bueno, por lo menos no me pasó a mí, pero he escuchado de personas que también tienen que lidiar entonces con profesores que los discriminan, de que les agarran idea simplemente por eso. Y tanto en los trabajos como en la universidad me parece ridículo, porque si esta persona está haciendo bien lo que tenga que hacer, ya sea su trabajo, ya sea sus deberes en escolares, lo que sea, ¿por qué no les das la oportunidad, o por qué les discriminas o les quitas espacio, les quitas cualquier cosa, simplemente por algo que no le hace daño a nadie? O invalidan tu propia, digamos que inclusive tu propia corporalidad y tu propia sexualidad, porque por lo menos yo que estudié en un área de salud me acuerdo que tenía un profesor que justamente él nos daba vainas de... O sea, yo veía anatomía durante todo pero no recuerdo el nombre de la materia. Okay. El punto era que veíamos los órganos genitales. Okay. Entonces ya por ahí, todo el mundo, ya eso fue ahorita en cuarto año, ya todo el mundo sabía que yo era trans. Bueno. Ay, y empezaron, que hombre, mujer, ay, Dios mío. Sí, lo que biológicamente... Lo que es biológicamente correcto. Sí. Y como él era doctor, que yo dudo mucho porque, bueno, otros temas. Hay esta cuestión de que si yo te estoy diciendo que yo soy un carajo y tengo vagina, soy un carajo, punto, porque es que el género no tiene que ver con la sexualidad, con el sexo biológico. Entonces, que tú como médico me invalides de esta forma, ¿con qué confianza yo voy a ir a una consulta contigo siendo una persona trans si tú me vas a tratar a mí como mujer cuando yo te estoy diciendo que soy un hombre? Punto. Y que, sí, o sea, a ver,
que el que tú tengas vagina o tengas pene no significa que tú seas más o menos hombre, o que, o que sea un descarte, porque Sí. justamente explicaba era esto. De que tú tengas vagina eres mujer y punto y te vas a morir mujer, no importa. Ah, porque lo decía de esa forma como inquisitiva y discriminatoria, que no importa lo que tú digas. Yo Como si fuera así un hecho así. Exactamente, y por lo menos yo que tengo la actitud que a mí no me gusta callarme. O sea, cuando estoy como con gente, quizás como para evitar conflictos, pero cuando siento que es un ataque así de directo, pues no, o sea, no estamos como para callarnos y ya estamos grandecitos como para dar estos comentarios, ¿no? Y no sé si a ti te lo... Ajá, no sé, bueno, tú que estudiaste fue idiomas modernos, ¿no? Sí. Bueno, al final sí, No porque sé. me salía la otra carrera. Ah, bueno. Pero igual, bueno, yo no se lo decía a todos los profesores porque no sentía como comodidad con todos. Y al final también es que como yo vi un técnico, nosotros no habíamos semestres sino trimestres, entonces estábamos muy poquito tiempo con estos profesores. Pero si sabía que íbamos a ver al mismo profesor por lo menos dos o tres trimestres veces. en la carrera, sí se lo decía. O sea, directamente decía, mira, tal y tal. De hecho, solo hubo un profesor al que hubo dos, pero hubo uno solo de ellos que lo respetó desde que se lo dije. La otra persona, me acuerdo que se lo dije, y me dijo, lo primero que me dijo fue, ay, pero es que tu DN es tan bonito y tal, no sé qué. Yo, A mí no me importa que sea bonito. sí, es A mí como, no me literalmente me quedé como, sí, bueno, está bien. Y luego cuando la volví a ver, literalmente como que lo borró de su mente, no le importó y me siguió tratando con mi DN y tal, y yo me quedé como bueno. Pero a los otros profesores no se los decía, de todas formas algunos directamente, a pesar de que veían mi nombre, mi DN en la nómina, porque no fue algo que puede cambiar al final en la universidad, a pesar de que ellos de cierta forma sí estuvieron un poquito abiertos a hacer esos cambios cuando eran con personas trans, igual me socializaban de forma masculina. O sea, no me preguntaban ni siquiera, me socializaban, me decían mi DN, pero me socializaban de forma masculina. Me decían él, me decían el chico y tal. Nunca hubo como, o sea, como que se había sido una Gran situación cuestión. incómoda, pero nunca me cuestionaron al final. Y mis compañeros, como tampoco me trataba con muchos, me trataba con algunos. La mayoría de los que bueno, todos con los que me trataba siempre me respetaron. Y mis otros compañeros, como casi no hablábamos, o sea, me socializaban igual en masculino. Escuchaban mi DN, pero me imagino que se hagan como no entendían y luego como que bueno, Hacían les da igual. cortocircuito. Sí, como que al final les da igual porque como no éramos amigos, era como X. Pero sí tuve un ambiente un poquito más sano en la universidad en ese sentido, menos estas situaciones con por lo menos Más esa puntuales. profesora y eso. Pero de resto fue como tranquilo. De hecho, hasta en mi graduación pedí si se puede hacer mi nombre en lugar de mi DN, pero lo pedí muy tarde, entonces tuvieron como algunos problemas con eso y al final no lo cambiaron, pero bueno, por lo menos vi que sí estaban abiertos a hacer esos cambios. Entonces, quizás es como, probablemente no en todas las universidades, pero probablemente sí sea como importante por lo menos hacer el intento Tener esa visibilidad. sí, de por lo menos como plantear la situación de, mira, es que, o sea, por lo menos en la carrera que yo estudié hay muchas personas trans, entonces no considerarlo me parece como, primero discriminatorio, Absurdo. y segundo es súper absurdo. O sea, al final también, o sea, por lo menos donde yo estudié también era una universidad privada, entonces, o sea, yo estoy pagando por todo esto, para lo que recibo, para cómo se me trata, entonces deberían tener en consideración todas estas cosas, pues. Claro. O sea, bueno. Sí, bueno, ya para finalizar, quisiera como preguntarte qué le dirías a una persona trans que está empezando, principalmente hombres trans, Pero empezando tipo social o en o general, la tipo que sea. están empezando como con sus dudas, como que será esto, me gusta esto, pero no me dejan del todo. Yo siento que, bueno, siento que yo tengo un punto de vista muy, tal vez, sí, privilegiado realmente, porque bueno, mi familia sí como que lo aceptó y me apoyan económicamente y eso, pero aún así he tenido estas otras vivencias con otras personas que sí han estado en espacios más hostiles y no sé, siento que en general puedo decir que lo importante siempre es como buscar, si por lo menos socialmente o físicamente todavía no puedes como hacer grandes pasos para los cambios, más que nada en lo físico, porque lo social creo que es un poquito, tal vez un poquito más llevadero, pero lo físico sé que hasta incluso cortar el pelo puede ser súper hostil en tu casa. Entonces siento que por lo menos buscar un espacio de apoyo como grupos de otras personas trans, organizaciones de otras personas trans, donde ofrezcan, incluso eso solo es apoyo de que todos estamos en comunidad y hablamos y nos apoyamos y nos aconsejamos. Siento que eso, nada más eso, siento que es muy importante, porque bueno, lo ideal también sería ver terapia, eso, pero todas estas cosas son como privilegios realmente. Y bueno, también trabajar, siento que esto es muy importante porque
como que yo entiendo. Pero al mismo tiempo siento que trabajar en la disforia de, porque esto me genera disforia, o sea, se entiende que se socializa a los hombres de esta forma, con estas cosas que se han categorizado como masculinas, pero siento que si trabajamos un poco más en por qué debería considerar que nada más cumpliendo eso voy a ser hombre, es como importante, sobre todo cuando no puedes hacer una transición ya más física, porque entonces puedo ser masculino, pero de esta otra forma, o simplemente, o sea, puedo ser un hombre trans, o puedo ser una persona no binaria, o puedo ser una mujer trans, lo que sea, literal, sin cumplir con estos estereotipos, pero que por lo menos en mi entorno social, mis amigos, las personas que sí lo sepan y pueden entenderlo, lo respeten realmente. Al final siento que es más que nada eso, trabajar tanto en qué es lo que nosotros consideramos masculino y femenino, no binario, lo que sea, cómo queremos Como te vernos. sientes más cómodo. Sí, porque se entiende que se quiera lograr como una meta de un físico ideal o cómo debería ser o cómo quiero que verme para que me respeten, pero al final si no puedes hacerlo por lo menos en ese momento hasta que consigas como la oportunidad de hacerlo físicamente en un espacio seguro, siento que es mejor trabajar ya sea con otras personas, ya sea usando otras herramientas, porque bueno, ahorita sí hay un poco más de herramientas en internet hablando sobre la expresión de género de forma más sana. Sí es encontrar como esa unión contigo mismo para poder lidiar con la euforia al final, para que esta situación hostil no te ocurra en la casa. Entonces sería más que nada eso. Ok, muchísimas gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado hoy. Y bueno, nada, pueden seguirnos como @transafobvenezuela, @YoNaciraPiso y @Piso Humano Derecho, 2 organizaciones que permiten que podamos grabar este podcast semana a semana. Así que bueno, nada, chaito. Chao.